Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda parte del programa de herramientas y control y aseguramiento de la calidad. En esta fase nos vamos a enfocar netamente en aquellas herramientas que son más comúnmente utilizadas y conocidas para la gestión de calidad, gestión administrativa u operativa de las empresas. Se sugiere que estas, por supuesto, se utilicen a nivel gerencial o administrativo y, bueno, posteriormente se implementen de acuerdo a necesidad en otras áreas de la compañía. Luego de esta presentación, usted será capaz de identificar la herramienta adecuada para cada caso en particular, aplicar la misma de acuerdo a cada etapa. Ya vamos a ver, vamos a proponer según dos ciclos propuestos, el PDCA y el DMAIC. Deberá también aplicar las herramientas para realizar un análisis estadístico de la calidad, identificar las causas raíz de un proceso no conforme, desarrollar técnicas de innovación para nuevos productos, procesos, etc. Aplicar las herramientas para optimizar procesos actuales y, por supuesto, mucho más. Las referencias de las cuales se han extraído las herramientas están relacionadas con procesos de excelencia, Six Sigma, gestión de negocios de procesos, control y aseguramiento de la calidad y gestión delgada. El contenido del programa es el siguiente. Vamos a abordar lo que es el ciclo PDCA, el ciclo de MAIC y las herramientas en sí que están conformadas por la lluvia de ideas o brainstorming. Tenemos la técnica nominal de grupo, tenemos un pivoto, varios tipos de matrices, etc. Bueno, para poder tener una mejor comprensión de cuándo y cómo utilizar estas herramientas, vamos a relacionarla, como ya dijimos, de acuerdo a cada ciclo considerado, de los cuales estamos extrayendo dos. Así, por supuesto, su implementación debería ser más efectiva y tener mejores resultados al momento de aplicarla. Por favor, tenga en cuenta que no siempre resulta una herramienta efectiva al 100%. Así que si usted no ve los resultados esperados, puede utilizar otra en su reemplazo o considerar algún cambio en cómo aplicar la herramienta. Por supuesto, también debe ser usted muy realista, ya que los resultados no sean de la noche a la mañana y generalmente son un proceso de evolución y maduración. Para saber en qué etapa utilizar, estamos subrayando, resaltando con rojo las fases donde se sugiere que se pueda implementar cada herramienta. El ciclo PDCA, del acrónimo en inglés Plan Do Check Act, también conocido Plan Do Study Act, que es una pequeña modificación de dicho ciclo. En español se conoce como PHBA, que quiere decir planificar, hacer, verificar y actuar. También es conocido como el ciclo de Deming. Como podemos ver, el ciclo comienza en la etapa de planificación, posteriormente hacemos lo que hemos planificado, verificamos lo que hemos hecho y, por supuesto, vamos a tomar acciones para volver a iniciar el ciclo. Este ciclo, como hemos visto en la figura, valga la redundancia, tenemos 4 etapas y, por supuesto, es continuo, se repite varias veces. Ya sea por implementar algún cambio o mejorar continuamente un proceso existente, es la herramienta o el ciclo adecuado, la metodología sugerida. Este debe ser utilizado, por supuesto, con regularidad para garantizar una mejora continua. ¿Cuándo vamos a implementar este ciclo? Como modelo de mejora continua, cuando se comienza un nuevo proyecto o se desea mejorar o cambiar algún existente, cuando desarrollamos un nuevo proceso de mejora o uno existente, ya sea un producto o servicio, cuando definimos un proceso de trabajo repetitivo y cuando se desea implementar una solución a una causa raíz identificada en un proceso. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a identificar primero un proceso para mejorar, implementar o cambiar. Es lo que vamos a hacer, por supuesto, planificar. ¿Qué es lo que vamos a preguntarnos? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cuándo vamos a implementar la propuesta? ¿Quiénes son los involucrados en el proceso? Y, por supuesto, los resultados que esperamos. Posteriormente vamos a implementar el proceso. Dependiendo del proceso se realiza en una determinada escala, ¿no es cierto? Vamos a implementar, por ejemplo, para un proyecto nuevo a una pequeña escala, una prueba piloto, por ejemplo. Algo que no nos consuma mucho recurso y esfuerzo. Si tenemos un proyecto ya implementado, podemos realizar durante su proceso
realizando un seguimiento detallado al mismo. Y si es un proyecto de cambio, por supuesto también vamos a implementar una pequeña escala o una mediana, por ejemplo en un departamento, si es una empresa u organización que tiene más de un departamento, un área específica, etcétera. Después de haber implementado, vamos a verificar los resultados que hemos obtenido y de acuerdo a esa data o información, ya sea cualitativa y por supuesto también cuantitativa, vamos a evaluar contrastando con la información si es que ya tuviéramos alguna información preexistente. Vamos a realizar un cuadro comparativo entre ambos grupos de datos e información y por supuesto vamos a tomar alguna acción. ¿Qué quiere decir? Si los resultados son favorables, vamos a implementar en otras áreas o vamos a hacer a una escala mucho mayor. Si los resultados no son los esperados que puede suceder, vamos a planificar otras vías, otros medios u otros métodos a implementar. Por supuesto, se sugiere que la información sea almacenada como una lección aprendida. Así, en base a la experiencia, podrá usted optimizar esta herramienta continuamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es un diagrama de flujo en el cual, por ejemplo, se quiere automatizar un proceso de etiquetado. Ya posteriormente, en la siguiente diapositiva, vamos a explicar un poco de qué trata el gráfico. Por ejemplo, en el ejemplo del gráfico que hemos visto, se ve la necesidad identificada en una fábrica de manufactura de automatizar un proceso de etiquetado. Si vamos a implementar el ciclo de PHBA, sería lo siguiente. En la etapa de planificación vamos a identificar la necesidad de implementar un etiquetado automático para optimizar el tiempo y reducir los errores humanos. En la etapa de hacer vamos a desarrollar e implementar el sistema más adecuado a las necesidades de acuerdo a la capacidad instalada. Por ejemplo, no vamos a subdimensionar o sobredimensionar el equipo que vayamos a adquirir, porque por supuesto sería un gasto de dinero insulso o un gasto mínimo de dinero despreciando ciertas condiciones. Esta es implementada en una de las dos etiquetadores actuales, por ejemplo. De dos solamente vamos a implementar en uno para ver cuál es el resultado. En la etapa de verificación vamos a poner en marcha el sistema automatizado que hemos decidido y vamos a evaluar si la capacidad del proceso aumenta y los errores, por ejemplo, en este caso no deseados, van a verse reducidos. Y por supuesto en la etapa final vamos a actuar luego de haber obtenido los resultados que el sistema puede ser implementado definitivamente, vale decir en la segunda etiquetadora o la segunda línea de etiquetado, o vamos a volver a planificar una opción diferente en el peor de los casos. Por ejemplo, vamos a comprar una etiquetadora de mayor capacidad, mejor tecnología, mayores atributos, o por supuesto si es que hubiese sido sobredimensionado, vamos a comprar una que tenga menores características de acuerdo a nuestras necesidades. Y esto lo tenemos que hacer continuamente. El ciclo de Mike, del acrónimo en inglés Define, Measure, Analyze, Improve and Control, en español esta herramienta se denomina, según el acrónimo, DEMAM, que quiere decir definir, medir, actualizar, analizar, mejorar y controlar. Van a disculpar la pequeña omisión, faltó la etapa de control, que es la C. Este es utilizado y concebido en la metodología de 6 sigma. Si bien su anatomía es muy similar al ciclo PHBA, su variación se encuentra en la etapa de mejorar, o podríamos decir el sinónimo de actuar. Este ciclo agrega la etapa de controlar, una etapa posterior, en la cual nos vamos a asegurar que el sistema es mantenido de acuerdo a los requisitos que tenemos inicialmente. Por supuesto, esto no restringe su aplicación cíclica y puede, por lo tanto, implementarse repetidas veces. Por supuesto, vamos a hacer un proceso un poco diferente de acuerdo a lo que indica la metodología, sin embargo, tengan en cuenta esto. El ciclo de Mike, tenemos la etapa de definición, posteriormente vamos a medir, la etapa subsiguiente es la de analizar, mejorar y finalmente controlar. Y el ciclo se repite continuamente.
En la fase de definición se implementan los posibles proyectos de Six Sigma. Una vez seleccionado el proyecto, vamos a preparar y seleccionar el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. En la fase de medición vamos a caracterizar el proceso identificado, los requisitos clave de los clientes, las características claves del producto o variables del resultado, en este caso que queremos manipular, y los parámetros, por supuesto, que son variables de entrada para nuestro proceso. Estos, por lo tanto, afectan el funcionamiento del mismo y, por supuesto, las características o variables clave. A partir de esta caracterización vamos a definir el sistema de medida y, por supuesto, vamos a hacer la medición de capacidad del proceso. En la fase de analizar, el equipo evalúa los datos de los resultados históricos hasta el momento obtenidos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando, por supuesto, herramientas estadísticas propias para tal efecto. Y de esta forma el equipo va a confirmar los determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o pocos vitales que afectan las variables de respuesta del proceso. Si quieren conocer un poco más de la definición de los pocos vitales o el concepto, puede investigar un poco lo que concierne a la ley de Pareto o el principio 80-20. En la fase de mejora, el equipo va a tratar de determinar la relación causa-efecto. Por supuesto, es una relación matemática entre las variables de entrada y las variables de salida o respuestas de interés, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento de nuestro proceso. Por último, vamos a determinar el rango operacional de los parámetros o variables de entrada al proceso. Finalmente, en la fase de control, vamos a diseñar, documentar los controles necesarios para asegurar que lo que hemos conseguido mediante este proyecto basado en Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión la damos por finalizada, el equipo informa a la dirección y posteriormente se disuelve. Bueno, vamos a cortar un poco para que no sea un poco pesado y nos vemos en el próximo video.